¿Cómo les va? Muy buenos días. 11 de la mañana en punto, 11 y 1 minuto. Estaba mirando y con curiosidad algún detalle de cuestiones que va a contar en un rato el señor Mauricio Cantando y que son bastante particulares, como una cantidad extensa, larga, prolongada de leyes que han quedado obsoletas, de leyes que limitan la libertad individual, leyes que apuntan a que haya menos burocracia, pero es una cantidad importantísima. Es parte de lo que es la ley hojarasca, así la hemos llamado acá, donde ha trabajado mucho Sturzenegger. La va a contar en un ratito el señor Cantando, pero estaba mirando el detalle, son decenas, así que bueno, vamos a estar con eso. Les recuerdo que también hay reuniones importantes en lo que tiene que ver con el presupuesto 2025. Está también pendiente, vamos a explicar en un rato, lo que pasó con la Comisión de Legislación del Trabajo. Otra vez quedó el camino interrumpido para el tratamiento de lo que en su momento era una idea básicamente del radicalismo. 11 de la mañana y 2 minutos, una semana, reitero, con mucha actividad en comisiones. Los saludo al señor Mauricio Cantando. ¿Cómo le va, Cantando? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pato? Sí, ayer empezamos la semana con 3 proyectos que envió el Gobierno Nacional, de la mano sobre todo del Ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. Uno es el que mencionabas, la ley de hojarascas, esta reforma, en realidad eliminación y alguna modificación de más de 70 leyes, muchas que han quedado obsoletas, que son algunas inclusive del siglo XIX. Después está también el divorcio express, para que no tengamos que ir a la justicia en caso de querer separarnos, y después la última, que es la simplificación de trámites judiciales, que es para pasar por procesos electrónicos en los trámites judiciales, y alguna modernización, como por ejemplo la eliminación de los edictos, ¿no? De los famosos edictos. Vos sabés que en torno al divorcio express se manifestó muy en contra el doctor Ricardo Gil Lavedra, ex camarista en los tiempos de Alfonsín, ex titular del bloque de la Unión Cívica Radical en los años 90 y actual hombre presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Se manifestó en una nota que leí ayer que me llamó la atención, muy en contra del divorcio express, así que no, ya había pasado, en enero ya había ocurrido, porque sí, obviamente es menos laburo para los abogados, porque al no tener que judicializar tan el tema, tenés que lograr que esto pasaría, dejarías de ir a la justicia, irías directamente al registro civil. Ya el divorcio desde 2015 no necesita causa, sino voluntad. Sí. O sea, no tenés que explicar por qué disolvés un vínculo con la última reforma del Código Civil. En este caso, si las dos partes están de acuerdo, tampoco necesitas la apertura de un sumario judicial. Tenés que ir directamente al registro civil, así como te casaste, así como te separás. Bueno, a ver, 11 de la mañana y 4 minutos. Ahora María Caferata explicando la situación del ministro de Economía, Luis Caputo, que uno supondría que como hay varias variantes que están funcionando según lo imaginado por Caputo, esto es la convergencia del dólar blue con el dólar oficial, lo que está pasando con el riesgo país, lo que pasa con la inflación, vendría hasta empoderado acá, pero no quiere venir. A ver, Caferata, cuente. No quiere venir Luis Caputo. Es raro. Y eso. Se abrió toda una novela, Pato Méndez, cómo están, alrededor de la negativa del ministro de Economía a sentarse a defender el presupuesto 2025, que si bien en ninguna parte del reglamento de la Cámara de Diputados dice que tiene que venir el ministro a defender el presupuesto, viene siendo una costumbre de los últimos años. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que un ministro de Economía se negó a defender el presupuesto. Y la curiosidad, algo que esta negativa de Caputo que tiene bastante molestos algunos dirigentes de la Libertad Avanza, yo te diría. Hay como la impresión de decir, que venga Caputo, ¿por qué no viene Caputo? Porque ¿cuál es el problema? Acá nos enfrentamos a la posibilidad de que la Cámara de Diputados lo termine forzando a que venga, porque ahora todos los ojos están puestos en la Comisión de Presupuesto a las 3 de la tarde, que van a venir la ministra de Seguridad y el titular del ANSES, ¿no? A seguir exponiendo. Pero una hora antes, en un plenario de comisiones, se va a tratar una resolución de Unión por la Patria para que exige que tienen la facultad, ¿no? La Cámara de Diputados a pedir para que expongan funcionarios para que venga Caputo a exponer respecto al presupuesto. Es probable que tenga dictamen el día de hoy y que se trate la próxima sesión en el recinto. Y una vez que se apruebe, Caputo está obligado a venir. Así que se está logrando armar una mayoría opositora que puede terminar
que venga Caputo de la peor manera posible, ¿no? Porque acá había una discusión sobre la posibilidad de que Martín Menem negociara con algunos de los jefes de los bloques de la oposición para que viniera por motus propio. Incluso se habló en su principio con reuniones informales y algunos dirigentes opositores dijeron no, de ninguna manera que venga a exponer en público y televisadamente. Cerrada esa puerta, bueno, se lo va a terminar forzando. Hay que ver cuándo hay una próxima sesión, pero parece que el escenario... pelea económica, cultural, que el gobierno la da en todos lados a la batalla cultural. Y la verdad que hoy Caputo es como un buen gladiador para defenderse. Es un hombre que tiene conocimientos técnicos. Yo recuerdo a Cavallo, que era ministro de Economía, un Cavallo que solía venir al Congreso y él tenía batallas muy importantes contra cuadros más ideológicos, pero menos informados. Y la verdad que vos veías el resultado final y decías, che, la solidez de Cavallo se contrasta contra otros que son de una formación más clásica, pero con menos información de lo que está pasando en el mundo. Me parece que hoy Caputo vendría y no le iría mal, pero bueno. Yo no lo vincularía directamente con esta dinámica de confrontación que tiene el gobierno libertario. Yo creo que es algo particularmente Luis Caputo. ¿Será esa historia que le pasó con Gabriela Cerruti hace 6, 7 años? ¿Era la eso? última vez había sido en la bicameral de seguimiento de la deuda durante el gobierno de Mauricio Macri. Estaba, ¿sabés quién estaba? Estaba presente en el registro filmográfico. ¿Quién? El señor Mauricio cantando. Yo buscando el archivo de ese día, ¿quién me encuentro? Justo detrás de Gabriela Cerruti cuando sucede todo esto. Mauricio cantando, no, sí, ¿qué está pasando? Perdidos, en un lugar, eso fue en el Salón de las Provincias del Senado de la Nación. Sí, arrancó muy temprano. La convocatoria había sido, entre otras cosas, porque se había denunciado la existencia de cuentas offshore por parte del ministro Caputo. Todavía no se había pedido el crédito con el Fondo Monetario. Esto fue en abril, el crédito se pidió un mes después. Y había una polémica por los niveles de deuda que estaba tomando el gobierno en los mercados privados. Bueno, eso fue a responder Caputo y cuando quedaba una última ronda de preguntas se sucede un mensaje por escrito que le da la diputada Cerruti. La diputada Cerruti denuncia una serie de intimidación y bueno, y ahí se va, en el medio se cortó la luz. Fue una reunión bastante traumática. Se ve que no le quedó un buen recuerdo a Caputo porque no quiere venir y vino el presidente. De hecho, vino el presidente a presentar el presupuesto, lo cual es inédito, el 15 de septiembre y todavía no vino Caputo. Perdóname, era ministro de Finanzas en ese momento, si no me equivoco, Caputo. Exactamente, y esa bicameral se había creado en el 2016, todavía existe, que es la que investiga o hace un seguimiento de los procesos de deuda en moneda extranjera. Bueno, ¿y cómo sigue esto, María? ¿Vos creés que el camino lleva a que Caputo tenga que concurrir casi forzosamente? A ver, el panorama es el siguiente. 2 de la tarde se junta el plenario de comisiones, eso es inevitable, y vos hablás con los diputados de Unión por la Patria, y el objetivo es dictaminar hoy mismo, y los números parece que están, porque acá recordemos que esto fue emplazado, ¿no? El plenario de comisiones para que se trate para que venga Caputo, con el acompañamiento de Encuentro Federal, un sector del radicalismo, la coalición cívica y obviamente el peronismo. Entonces, con ese número, teniendo como posición simplemente a La Libertad Avanza, el PRO y los satélites y tal vez un sector del radicalismo, no solamente te da el número para tener dictamen, sino después para tratarlo en el recinto. Entonces, hay que ver ahí, porque esto, Pato, seguramente el gobierno nacional va a hacer todo lo posible para que sea de vuelta por motus propio, que vaya el Caputo y que no tenga que ser el Congreso, que sería una victoria opositora, o al menos así lo van a leer, obligando al ministro de Economía a sentarse en la Comisión de Presupuesto a dar explicaciones. Porque yo recuerdo, todos recordamos que tampoco Caputo vino a comienzos de este año cuando se discutió la ley bases. Algún otro ministro vino, no vino Caputo. Pero en ese momento te diría que hasta era más comprensible porque todo lo que hoy puede demostrar Caputo no estaba demostrado. Él había sido una sorpresa su designación, él venía del presidente acusándolo a él de cuestiones muy severas como era la toma de deuda. Era un momento de fragilidad. Me parece que en 10 meses ha cambiado bastante, pero bueno. Por eso, de vuelta, ¿no? Hay algunos diputados de La Libertad Avanza que no saben por qué Caputo no está viniendo y que insisten estos ellos mismos, teniendo en cuenta la experiencia de la semana pasada, cuando vienen Kirchner y Carlos Buberman, la verdad, la dinámica que se da entre los diputados y los funcionarios fue muy tranquila. No es que termina habiendo un conflicto y terminan a los gritos, como uno podría decir que podría pasar, sino termina haciendo pregunta, respuesta y todo muy tranquilo. Incluso con un José Luis Espert,
presidiendo la comisión de una manera mucho más pacífica que lo que suele hacer, que suele tener cruces con algunos diputados de la izquierda y demás. Viste que se planteó mucho esta semana que tal vez del cepo en algún momento se salga en etapas y no de un día para el otro y con todo, sino bueno, en distintos momentos. Haces uno de esos anuncios y te quedás con todos los títulos de la venida del ministro acá a diputados. Bueno, Caputo no confía que a él le va a ir igual que a sus funcionarios, ¿no? Me parece que tengamos en cuenta que de alguna manera la tranquilidad que hubo la semana pasada era porque los secretarios Guberman y los secretarios Kirchner de Hacienda y de Finanzas no eran los funcionarios que esperaba la oposición. Y yo creo que si viniera Caputo no la tendría tan fácil. Él mismo está haciendo más difícil esta situación porque no solo que no vino, sino que en una entrevista televisiva dijo que le preparaban un circo. Por lo tanto, él mismo de alguna manera alimentó una confrontación y en algún momento va a tener que venir. Y si no viene y esto se traba la aprobación del presupuesto o el trámite del presupuesto, sería una situación bastante inédita. Totalmente. ¿No? Además, enseguida viene María Caferata, digo, y me parece bien que venga, pero ¿cómo se explica que venga para tratar el presupuesto, que venga rápido Patricia Bullrich y que no concurra el ministro de Economía? No, aparte no lo presentó. Habitualmente lo que hace el ministro de Economía es presentarlo el 15 de septiembre y no siempre hace una gran ronda de preguntas. A veces hace 2 o 3 preguntas y después inmediatamente vienen los secretarios. Se derivan a comisiones. Podría haberlo resuelto ese día. No quiso, puso la cara a Milei, que obviamente tampoco podía contestar preguntas, y después mandó a los secretarios. Me parece que esto va a resolverse de alguna manera, va a haber alguna reunión de Caputo, eso es lo que está dando vueltas, capaz que formal o informal, con autoridades de bloque, porque no puede el gobierno permitir que eso sea un problema, ¿no? Bueno, ahí estamos, 11 de la mañana con 12 minutos, ella es María Caferata. Bueno, María, ¿de qué hablamos? ¿Qué tiene? Vamos a repasar un poco de manera más ordenada lo que estábamos conversando, ¿no? Porque efectivamente hoy a las 14 horas en una reunión, en un plenario de comisiones de asuntos constitucionales y de presupuesto, se van a reunir los diputados y las diputadas para tratar este tema que, recordemos, había sido emplazado el miércoles de la semana pasada. ¿Qué es lo que sucede en la sesión que trató el veto al financiamiento universitario? En esa sesión, bueno, el gobierno nacional se anota un triunfo, algunos te dirían un triunfo pírrico de parte incluso de algunos aliados, de blindar el veto. Esa palabra, te lo tengo que decir. Ya sé, pero es triunfo pírrico, ganar perdiendo. Era en español, ¿no? No, es en... Es agotado, estoy muy de acuerdo. Busquemos otro término. ¿Ganar perdiendo te gusta más? ¿Cómo? ¿A ganar perdiendo? No, horrible, menos se entiende. Después lo pensé, ahora que estamos en época de hojarascas, de época de lo que es digesto jurídico, bueno, hagamos un cambio de terminología. Una victoria con lo justo, prefiero, qué sé yo, no sé. Una victoria, es que tampoco tampoco es con lo justo. Porque no es con lo justo, porque acá lo que se plantea cuando ganás y tenés costos muy altos. Exacto. Que hasta son tan altos los costos que te preguntás una victoria pírrica. Es más fácil decir una victoria pírrica que una victoria con altos costos. Así que dejemos pírrico. Pero sí, son esos vicios del periodismo insoportables. El defensor de España, ¿no? No, tiene que ver con los tiempos de Grecia y Roma. Con Grecia y Roma. O guerras mayas, por ahí. No, pero digo, también había un futbolista español. Pirri. Creo que Pirri. Eso me acuerdo. Me pones en cada compromiso vos cantando. Aparte por un jugador. Sí, Pirri, dale. Inserte el término que usted prefiera cantando. Si te gusta más, podemos insertar el discurso de Miguel Ángel Pichetto. Por favor, una ley para... Vamos. Como quieras decirlo, pero a ver, más allá de cómo lo definamos, en esa sesión se blinda el veto de financiamiento universitario, pero pasan 2 cosas muy interesantes. Por un lado, se emplaza las comisiones para tratar la reforma de la ley de DNU, que lo conversábamos un poco ayer, que es el próximo objetivo opositor, que es modificar la ley de manera tal que al menos con solo el rechazo de una Cámara se pueda rechazar un decreto de necesidad de urgencia, desbaratando un poco cómo viene funcionando hasta ahora el gobierno nacional, ¿no? Que viene gobernando bastante a través de DNUs. Y el otro emplazamiento de vuelta conseguido con una mayoría opositora fue esto mismo. Un proyecto de resolución de Unión por la Patria, tiene la firma de un montón de diputados del peronismo, está Germán Martínez, Cecilia Moró, bueno, muchísimos, que lo que buscan es forzar a que Luis Caputo brinde explicaciones sobre el presupuesto 2025. ¿Sobre qué se sostiene este proyecto de resolución de Unión por la Patria? En el artículo 71 de la Constitución. Dicen que la propia Constitución incluye la posibilidad de que la Cámara de Diputados pueda hacerlo, que es lo que dice el artículo. Dice que cada una de las cámaras
puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones que estime convenientes. Es decir, no es solamente para dar explicaciones sobre el presupuesto, este es el argumento que se usa ahora, pero en cualquier momento la Cámara de Diputados, si consigue una mayoría en el recinto, puede obligar a que hoy Luis Caputo, pero mañana Sandra Petovelo, que es otra ministra bastante esquiva al Congreso de la Nación. No vino tampoco para la ley de bases. No vino a la ley de bases y te dicen que no va a venir tampoco para defender el presupuesto 2025. Así que bueno, hay que prestar atención porque si esto sale bien, pueden llegar a empezar a hacer un mecanismo que tome la oposición para forzar a los funcionarios a que den explicaciones al Congreso. Fundamentalmente pensemos en Petovelo y Caputo porque son los dos que se resisten sistemáticamente a venir. El resto de los funcionarios han venido muchas veces. Vino el ministro de Justicia, efectivamente. Patricia Bullrich va a venir hoy a las 3 de la tarde y ya había venido para... Francos. Por eso, hay algunos funcionarios que no tienen problema en venir, solamente hay dos que se resisten. Petovelo por un lado y Luis Caputo por el otro. Que son como 6 ministerios. Que son como 6 ministerios cada uno, sí. Claro, en el caso de Petovelo, al menos particularmente. Y antes, viste, economía, en un momento era economía, energía, finanzas. Sí, y en el caso de Petovelo es distinto, nos estamos yendo un poco por las ramas, pero es distinto poner a Petovelo, el PRO la tiene un poco en la mira. Sabemos que Mauricio Macri quiere muchas de las secretarías que forman parte del Ministerio de Capital Humano y vos hablabas con algunos diputados del PRO en la previa a cómo se resolvió el financiamiento universitario, o no se resolvió porque el conflicto sigue, todas las críticas iban contra Petovelo, sí, contra Torrondel, que es el secretario de Educación, pero fundamentalmente contra Petovelo por cómo había resuelto el conflicto paritario y la acusan a ella de haber forzado a que la discusión se diera en el Congreso por no haberlo podido resolver previamente. Pero bueno, vamos a la próxima placa, ahora sí. Los fundamentos que sostiene es un proyecto de resolución muy cortito, pero dicen, por mandato de la ley de ministerios, el ministro de Economía es el que tiene a su cargo la elaboración y control de la ejecución del presupuesto, esto respondiendo un poco directamente a el argumento que había dado el oficialismo de que ya había venido el presidente Javier Milei a defender el presupuesto, por lo tanto, que era la máxima autoridad posible respecto a un presupuesto, entonces no era necesario que viniera Caputo. Ahora, no solamente Caputo, como ministro de Economía, es el máximo responsable y el que supuestamente es el que diseña ese presupuesto para el año siguiente, sino que es la posibilidad de hacerle preguntas, ¿no? Al presidente, obviamente, con esta dinámica similar a una asamblea legislativa, solamente fue un discurso. Bueno, a Caputo los diputados y las diputadas le quieren hacer preguntas. Y el otro argumento que sostienen en el proyecto de resolución es que se ha hecho costumbre, esto que te decía, ¿no? Se ha hecho costumbre en los últimos años que el ministro de Economía sea quien presente, explique y responda cuestiones relativas al presupuesto. La costumbre es una fuente de derecho parlamentario, que esto es lo que también sostenía la propia Cecilia Moro, es que si bien no está en el reglamento, como es algo que se acostumbra normalmente, lo que debería suceder es que Caputo termine viniendo. Vos sabés que los abogados hablan de base consuetudinaria, ¿no? Consuetudinaria, ¿qué pasa? ¿Cómo está con los términos? A pleno, sí. No, vos es que vos mirás esto y digo, y la verdad, hoy vos te pones en el lugar de ella, es mucho más engorroso venir para Petovelo, porque vos, Petovelo, tenés que explicar hoy nada más y nada menos que política educativa y política universitaria. Y tenés el tema del Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo. Es muy complejo. El tema de economía hoy, viste, la verdad. No, pero el ministro de Economía no va a hablar solamente de finanzas, quiero decirte, o cómo viene la negociación de la deuda. Te tiene que hablar de todos los aspectos vinculantes a los fondos. Se va a hablar de fondos universitarios. Todo está bien. No tengas ninguna duda que le van a preguntar esto. Pero por supuesto, pero me parece que asumiría más riesgos con más preguntas complejas. Digo, el presupuesto de educación, por ejemplo. Bueno, la que lo acata es Petovelo, el presupuesto. Esto lo dispuso el ministro Caputo. Me parece que tiene más flancos, te digo, Petovelo que Caputo, pero bueno, nada, no te convence. No, pienso que Caputo tiene que atender todos los flancos, porque no sé, porque es el ministro de Economía y es el que el responsable que decide qué fondos van para cada área, en todo caso. O sea, es el presidente, pero el que lo ejecuta es el ministro de Economía. Entonces tenés que dar cuenta y explicaciones de por qué hubo un incremento, por ejemplo, para defensa y seguridad y hay menos inteligencia, pero no para universidades. ¿En qué se sostienen esas prioridades?
¿O por qué no puede haber un incremento para las universidades como está pidiendo el CIN, que es de 7,2 millones? Sí, me parece que está bien, coincido con vos, pero digo, me parece que lo que puede decir Caputo es que son decisiones políticas, digo. No dispuso Caputo que tanto va para seguridad y tanto va para Fuerzas Armadas y tanto para educación. Me parece, pero nada. Sí, en todo caso, sí. Petovelo tiene que dar respuesta a conflictos mucho más específicos. El tema de lo que está pasando con los alimentos de los comederos, la distribución de los alimentos, particularmente sí, es cierto eso, es más sensible. Y el tema, ni hablar el tema educativo, ¿no? A mí me parece que la cartera de capital humano es naturalmente más la cartera de capital humano es naturalmente más descentralizada que la economía, está más descentralizada. Claro. Por lo tanto, me parece que Petovelo puede evadirse más de los temas, teniendo en cuenta que se comprende que las áreas específicas tienen a un secretario muy fuerte. En el caso de Economía, el ministro es el que rige la política macroeconómica, que es un poco el eje y la determinante de presupuesto, ¿no? Sí, también. Bueno, María, y para cerrar lo último, ¿cómo viene el cronograma de presupuesto? A ver. El cálculo del Gobierno Nacional era que iban a ser más o menos 8 reuniones de la Comisión de Presupuesto que preside Espert. Hoy se va a llevar a cabo a las 3 de la tarde la segunda de esas reuniones. Estamos hablando que va a venir Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Mariano Antonio Salvador de los Heros, titular del ANSES, para, también explicar el porqué de cómo está llevando a cabo la distribución de los fondos. Y ya habíamos tenido la presencia la semana pasada de Carlos Huberman y Pablo Quirno. ¿El gobierno tiene fecha, tiene una deadline para decir quiero el presupuesto aprobado, no sé, 20 de noviembre? ¿Maneja alguna fecha el gobierno? Se hablaba a finales de noviembre en la Cámara de Diputados, la idea en diciembre es tenerlo ya. La semana del 20 se dictaminaría, según el cronograma del gobierno. La última semana de noviembre se aprobaría en diputados y en diciembre esperan una extraordinaria en diciembre, casi flash, como para que la segunda semana de diciembre directamente sea ley, y si no es ley, me parece que en enero no se trataría. Esa es la idea. O sea, que el Senado quede con la decisión de darle una sanción definitiva o directamente dejar al gobierno sin presupuesto, cosa que no ocurriría porque se está haciendo un trabajo mancomunado con los bloques que dialogan con el gobierno sobre este tema, todos menos Unión por la Patria. Ya están hablando los bloques del Senado y los bloques de diputados como para que el texto sea conciliado, ¿no? Cantando, ahora viene una nota, viene la pausa, después va usted con el tema hojarasca, pero digo a priori, por lo que estoy mirando, ¿no parecería que sería tan complejo aprobar, incluso con respaldo de Unión por la Patria, te pregunto, con Encuentro Federal, este proyecto de Sturzenegger que trae todas estas leyes que son o caducas o obsoletas? Yo creo que va a haber, la aprobación en general te diría que va a ser muy difícil que no sea casi unánime. Mirá vos, ¿viste? Ahora, hay varios proyectos que ya están siendo defendidos, son algunos que otros, no son muchos, por parte de Unión por la Patria. Unión por la Patria, algunos de los que están incluidos los defienden. Alguno podría estar siendo defendido. Yo creo que va a ser un debate interesante. En realidad lo que se está haciendo es un debate público de algo que ya se hizo hace 10 años, que fue un digesto jurídico. Que algo que el Congreso debería hacer en forma permanente. Claro. O sea, ir limpiando la base legal para que ningún juez creativo ¿En aquel momento aproveche... quién hizo el digesto jurídico? No, fue una comisión que se armó, lo armó Julián Domínguez, que era presidente de la Cámara, se armó una comisión, no tuvo perfil alto, salvo por algunas particularidades, como por ejemplo que al derogar una ley que hablaba de la educación laica, o por lo menos así hincapié, la Iglesia aprovechó para poner educación católica en los colegios públicos, un error que hubo en ese momento en el digesto, pero bueno, para mí el Congreso debería tener un digesto en forma permanente, porque si no un juez se pone creativo, agarra una ley vieja, y uno dice, no, ¿quién la va a aplicar? Y bueno, por ahí alguien quiere hacer daño y tiene el instrumento. Yo no me acuerdo si esto llegó a diputados, pero sí lo tengo muy presente a Alberto Rodríguez Sá, en su momento senador por la provincia de San Luis, que había elaborado un proyecto donde decía que había como 2000 y pico de leyes viejas. Bueno, eso básicamente lo que se hizo en su momento con el digesto, y aparte lo que tiene la ley de hojarasca cuando uno la lee es que del trabajo, hoy se cumplen 30 años de la reforma constitucional, no fue acompañada de una derogación inmediata de leyes. De hecho, tuvimos un problema en enero acá, porque se vino con una reforma, como parte de la ley base, la reforma energética, la reforma del régimen de hidrocarburos, copian el texto vigente y el texto vigente no tiene en cuenta que hoy los recursos pertenecen a la provincia y está vigente. O sea que obviamente los jueces tienen que priorizar la Constitución,
pero es absurdo tener un texto que esté mal escrito y esté vigente. Esto también, y vamos al corte, esto también es una creación, una elaboración de Sturzenegger, me parece, ¿no? Exactamente, creo que hizo alguna tesis para algún trabajo de posgrado, y ahí entendió que había un montón de leyes que debían ser derogadas y otras modificadas, y esas particularidades con las que nos encontramos ayer. El coloso, que además recordamos fue el autor de gran parte de la ley base, que se terminó votando recortada, pero que había metido mucha mano había metido Sturzenegger. La parte civil de la ley base, que ayer está incluida en hojarascas y también en el divorcio express, que fue eliminada, ¿no? Del DNU 70-2023. Claro, también, que exactamente. Es el corpus casi más importante que tuvo el gobierno casi desde que asumió. Ahí tenés, Victoria Pírrica y el corpus. ¿Te gusta corpus también? Bueno, venimos muy latines, dale. Vamos con la pausa. Esto es Orden del Día. Enseguida la nota y seguimos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Sabrina Ahmedchet, licenciada en Ciencia Política. Vos llegaste acá en el 21. ¿Te recibe bien, mal, regular? ¿Hay machismo, no hay machismo? ¿Te incorporás fácil?
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, a ver, estamos en una deliberación periodística y política porque vamos a hablar de la ley Hojarascas y estaba dando detalles técnicos el señor Cantando sobre qué significa esto de que vos abrís y te dice placa, ley 94, ley 83, ley 21778. ¿Por qué los números nada más? A ver, haga terapia conmigo. Voy a tener que ampliar, sí, a ver, porque los números sí, obviamente dicen poco. Sí. Por ahí sí dice mucho el año, ¿no? Donde ahí se dividen, ahora vamos a ir viendo, en 6 grupos. Estas son las leyes que el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, propone derogar. Solo en 2 casos propone modificar, y esto es parte del proyecto que envió ayer. Como decimos ahí, las leyes se consideran obsoletas, en desuso o en algunos casos un obstáculo. A ver, primero, mira, ahí aparece un número en la próxima placa que ya va a aparecer. Entonces todavía no aparece. Por eso, ahí está, mira, ahí ese número. 1864 es el año de su sanción. Sí, esta es una ley que inhabilita a las personas por azotar, ¿no? La ley de azotes. Esto tiene que ver con que en ese momento estaba permitido el azote, obviamente después con la Constitución no está permitido y bueno, esto se deroga, es simbólico obviamente esta derogación. En el segundo caso es una ley... Me cuesta, perdóname, me cuesta mirá que son muchas, en 1864, si vamos, pero, no llegamos más, pero Cantando vos que sos completo, sí, dale. ¿Quién azotaba en el año 1864? Digo, ¿la esclavitud Tus se había terminado? Azotaban. Seguramente era parte de una práctica. Hoy por hoy está totalmente prohibida. Bueno, lo que se dice es que la Constitución misma te lo prohíbe, ¿no? Dale, sigamos. Bueno, sigamos, que son un montón. Sí. 1899 en el segundo caso es las compañías agrícolas. Es, claro, obviamente un seguro que se daba para actividades que ya no existen. En el otro caso es la obligación que hay, ya nos vamos a 1965, ya avanzamos tiene más un poquito, color. Tiene más color, la obligación de usar autos oficiales que había en la administración pública. Después la prohibición y la instalación de utilización de equipos, en realidad provisión, no prohibición, la provisión de instalación de equipos de rayos X. Después el otro caso es la ley de trata, la ley 20.400, que fue superada por una que actualizó los temas referidos a la trata, que fue aprobada no hace tanto tiempo. Ojo con la 2843, que por lo menos para mí era una noticia que me llamaba la atención, la de padrinazgo presidencial, que el famoso séptimo hijo varón, bueno, sí. Eso no se usa, nadie está buscando el séptimo hijo varón,
En ese caso tenía el presidente que ser padrino, llevarlo a la escuela, eso totalmente. Vos sabés que yo me apuro, estoy mirando alguna del año 1923, pero ¿hay alguna explicación de por qué prácticamente no aparecen derogaciones de leyes del irigoyenismo y del peronismo? Bueno, claramente no porque se habían derogado antes. Porque no, viste que no están. Exactamente, claro, se habían derogado porque antes. Salteamos del 64 y 99 a la década del 60, por eso te pregunto. Bueno, la 21778, que es del año 77, es la que tiene que ver con facultar a las empresas estatales a licitar contratos de hidrocarburos. También lo mismo, esto como en la reforma del 94 que hablábamos recién, esto fue para las provincias, por lo tanto no tiene ningún sentido. Esta ley ya de por sí no se aplica, pero está escrita, es muy loco que no se haya derogado. El 94 le faltó ese laburo. Vacunación contra la viruela, la ley 22.109, en ese caso la viruela ya no requiere una vacunación. Fórmulas para liquidar regalías petroleras, esto es en el caso de la 23.678, también totalmente en desuso, desactualizada. Y la última es la que tiene que ver con auxiliares de justicia, la 24.675, declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Ahora vamos a las leyes obsoleta, si te parece, Pato Méndez. En un rato viene la diputada Selva, pero vamos con los obsoletos, dale. La 448, esta es de 1870, ahí cerquita de, seguramente algún abuelo te habrás tenido de chico que a veces circulado por 1870 o bisabuelo, no sé. Puede ser. Bueno, en esa época se otorgaba un premio metálico a quien descubra una mina de carbón. De todo esto surge Yacimiento Carburíferos Río Turbio, una tecnología que todos los gobiernos tratan de menguar un poco por la contaminación, por lo tanto hay varios proyectos referidos al carbón. Si encuentro carbón no me dan nada. No te dan nada, sí. ¿No? Sí. La 3235 tiene que ver con la adquisición de armamento, obviamente era otro armamento el de esa época. Ya vamos a 1965, exención de impuestos para licitaciones internacionales de proyectos eléctricos. Y también en 1970 la ley 18569, que tiene que ver con la microfilmación para la documentación de los jefes del comando del ejército. Muchas leyes para televisar hechos de gobierno había en los años 70 y 80, así como después hubo leyes hace muy poco para digitalizar. Claro. Entonces lo que es televisar un poquito quedó en desuso. La 20114, que también en realidad estábamos con la 20114, ahora vamos con la 20577, interés nacional las transmisiones televisivas. Mirá vos. Y que, claro, en la época de la televisión a color, ¿no? Que de ahí empieza nomás la televisión a color. 1989 lo mismo, se autoriza al Poder Ejecutivo a que se pueda filmar en cada organismo de gobierno. Y la última de 1990 tiene que ver con un censo técnico y permanente de infraestructura en localidades rurales de todo el país. Vamos ahora... Vamos en un ratito, vamos un rato, porque es un trabajo muy puntilloso el suyo. Vamos a la pausa. Primero el diputado Tonioli, que dice esto, y después vamos con una nota y termina el señor cantando. Dale. Bueno, a ver, el presupuesto se consolida lo que este gobierno ha definido y ya desarrollado como política pública en varios rubros durante este 2024, ¿no? Es, en todo caso, la cristalización de la política de gobierno en materia económica, fiscal, tributaria, su columna vertebral, ¿no? Lo que se hace es explicitar eso, así como durante este año se aprobó un paquete fiscal, no con nuestro voto, pero finalmente se aprobó, que promueve la caída brutal del tributo a los bienes personales y promueve, por el otro lado, el aumento del monotributo, promueve la vuelta el impuesto a las ganancias para los trabajadores que habían dejado de pagarlo, etcétera. Y el presupuesto 2025 refleja todo eso con, como decía antes, un aumento exponencial de la recaudación por ganancia, una cuadruplicación casi de la recaudación por monotributo, una caída en la recaudación por bienes personales. Bueno, lo que hay ahí es el traslado de eso que definió el gobierno durante este año y ratificó legislativamente en el plan de gestión presupuestaria para el año que viene. Con el transporte pasa lo mismo. Lo que se hace es consolidar la eliminación del fondo compensador del transporte del interior del país y mantener exclusivamente lo que refiere a los atributos sociales
la SUBE, ¿no? Pero bueno, esto significa un retroceso profundo para el transporte del interior del país, porque tomo el ejemplo de Rosario, por ejemplo. Lo que ha sucedido es que ha habido un aumento sistemático del precio del boleto. Hoy, precisamente, empieza a valer el precio del boleto 1.200 pesos. 1.200 pesos el transporte urbano de pasajeros en Rosario. Y lo que generó ese aumento sistemático del 600% de lo que va a esta gestión de diciembre hasta la fecha es que paralelamente las empresas sacaron unidades de la calle y el usuario, entre el aumento de precio más las peores frecuencias, decidió bajarse el que puede y buscar otros medios de movilidad y de transporte, ¿no? Claro. Y vamos a un escenario de quiebras de empresas, sin duda, de caída de los sistemas de transporte urbano e interurbano de pasajeros del interior. Ahí está el diputado Toñoli, hombre de la provincia de Santa Fe. Faltan 20 minutos para el mediodía. Estamos, lo habíamos dicho, con la diputada Sabrina Selva, provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria, y apenas llegó. Y ella, María, quería preguntar sí o sí la verdad por un tema que tiene que ver con la provincia y con todo el clima electoral. En un ratito seguimos hablando de presupuesto, pero pregunte, María. Bueno, está bien, arrancamos con esto. Sí, a ver, estamos en un marco bastante novedoso en el que pareciera ver que podría haber una interna por la presidencia del PJ entre Ricardo Quintela y Cristina Fernández de Kirchner. Y de momento el Frente Renovador no sentó postura, pero quería preguntarte, bueno, ¿vos qué opinabas sobre lo que estaba pasando alrededor del PJ? Bueno, yo soy del Frente Renovador, claro, pero soy afiliada al Partido Justicialista desde los 16 años. Yo creo, lo primero es que es sano que se esté dando una discusión en torno a la conducción del Partido Justicialista. No me parece sano cómo se inició esta discusión, con algunos dirigentes que quizá pensaban que por redes sociales iban a poder definir la conducción del Partido Justicialista, y creo que estamos en un momento en donde obviamente todas las aspiraciones de conducción son válidas, yo no critico ninguna. Lo que sí creo es que no hay una sola conducción que hoy sintetice el peronismo, y me parece que eso es lo que está quedando a la vista. Así que en ese sentido me parece que si esa discusión interna se va a dar en base a un proyecto nacional, en base a ideas, en base a dar esa discusión que desde el peronismo creemos necesaria, que es qué representa hoy el peronismo y qué le ofrece a la ciudadanía como alternativa a este gobierno que para mí está haciendo pedazos la Argentina, me parece que es muy buena que suceda. Sabrina pregunta, justamente se empezó a discutir el presupuesto. ¿Qué quiere Unión por la Patria? ¿Que se apruebe este presupuesto porque es necesario tener alguna herramienta y no el presupuesto del 2023? ¿O no? O dicen, bueno, porque ayer dijo Guillermo Franco, y si no hay presupuesto no importa, no son problemas que le preocupen al presidente. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que se vote el presupuesto o no? Yo primero quisiera saber cuáles son los problemas que le preocupan al presidente, porque pareciera que no es ninguno, ¿no? Digo, la verdad que eso habla de la irresponsabilidad con que el gobierno encara la agenda legislativa que tenemos que tratar en esta Cámara de Diputados. Nosotros desde Unión por la Patria lo que pretendemos es discutir el presupuesto, discutir cuáles son las prioridades del presupuesto. Hoy vamos a recibir a la ministra Patricia Bullrich en la Comisión de Presupuesto, en donde vemos que lo que más aumentó fue el presupuesto en materia de seguridad y defensa, y nosotros creemos que hay otras prioridades que afectan a la mayoría de los argentinos que tienen que ser atendidas por el presupuesto nacional. Vamos a insistir, por ejemplo, a raíz del veto a la ley de financiamiento universitario, con ese relato que construyó el gobierno, ¿para qué quieren una ley de financiamiento si va a estar en el presupuesto? Bueno, vamos a ver si esa discusión la abren y la marcan como una prioridad en el presupuesto que vamos a estar discutiendo. Y lo que nosotros sí consideramos es que hay determinados puntos de partida de ese presupuesto, como es la regla fiscal, que creo que sería lo que como punto de partida desde nuestro bloque, y creo que la mayoría de los bloques de la Cámara no acompañarían. ¿Respeto por la regla fiscal o no? No. ¿Ah, no? O sea, ¿usted no estaría de acuerdo con el artículo inicial del presupuesto que establece que cada partida que se aumente tiene que ser compensada con otra, que sea un equilibrio cero? Exacto. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque creemos que hay prioridades que tiene que atender hoy el gobierno frente a la crisis que está atravesando la sociedad. Y no se pueden definir que no se pueden Sí, pero me parece que la regla fiscal va más allá de eso también.
Y lo que era la adenda era en tiempos de Sergio Massa, Frente Renovador, que lo que planteaban era, bueno, el problema que tenemos es que no hay recursos, busquemos los recursos en otras fuentes de financiación. ¿Se acuerdan? Uno tenía que ver, por ejemplo, con el sistema impositivo de Tierra del Fuego. La separata, yo dije adenda. Nunca se aprobó, Massa siempre se enojó porque nunca se trató, inclusive cuando él era ministro de Economía. ¿Usted cree que tiene que eliminarse sanciones fiscales, por ejemplo, a Tierra del Fuego, a los jueces que no pagan ganancias? ¿Qué opina? Yo creo que hay que discutir muchas, por ejemplo, la reducción que hubo en el impuesto a los bienes personales que se sancionó con el paquete fiscal cuando discutíamos la ley de bases, que nosotros dijimos que era una locura y que, por ejemplo, con ese gasto en PBI que hoy tiene el gobierno, o sea, al revés, con ganancia que tenía en PBI era lo que podía financiar hoy las universidades públicas. Creo que hay muchas exenciones que hay que discutir. Yo creo que, por ejemplo, si se estableció, volvió a implementar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, tenemos que discutir si los jueces y las juezas de nuestro país tienen o no que pagar ganancias, y me parece que hay que darse esa discusión. No lo veo al gobierno abierto a eso en este momento. ¿Van a forzar que venga Luis Caputo a exponer? Sí, incluso estoy perdida con el temario de comisiones, le venía diciendo a las chicas, tengo 3 comisiones en el mismo horario hoy, pero hay un plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Presupuesto en donde vamos a dictaminar citar al ministro Caputo, porque creemos que es el primero que tiene que venir a explicar el presupuesto nacional, así que ojalá que tengamos ahí el consenso de todos los bloques, incluso los que hoy están acompañando al gobierno. Consulta, que tiene que ver con el bloque más que con la política. Si Cristina es candidata, pero también Quintela, está la pelea con Kicillof, digo, eso, ¿no es muy factible que se traslade a la convivencia a veces compleja en el bloque de 99? Yo creo que sí, digo, no hay ¿Se que... puede trasladar? Claro. Yo creo que sí, y ahora eso siempre en el marco de teniendo en cuenta de qué representa hoy el bloque de Unión por la Patria. Y hoy no me parecería correcto dejar que la interna del Partido Justicialista termine definiendo la ruptura o no de nuestro bloque, porque creo que a eso apuntás. Yo creo que la discusión es sana que se dé y que una vez resuelta esa conducción del Partido Justicialista, que nuclea hoy a la mayoría del bloque de Unión por la Patria, tendrá que ser como lo marca el peronismo, de que el que gana conduce y el que pierde acompaña, pero creo que, insisto, para mí es sana que se esté dando esta discusión. ¿Cómo manejan las tensiones internas? Es un bloque muy grande y muy heterogéneo, pero pienso en algunas ausencias, tal vez en la sesión del miércoles, cuando el gobierno termina logrando blindar el veto al financiamiento universitario. Hay una ausencia de una diputada catamarqueña de Unión por la Patria. Ha sucedido estas diferencias, ¿no? Los diputados catamarqueños siempre están un poco en el ojo, ¿no? Porque Raúl Jalil a veces juega con el gobierno. Bueno, ¿cómo lidian ustedes adentro del bloque con estas diferencias? Yo creo que entendiendo que son presiones también que vienen de parte de los gobernadores y que no son decisiones personales de los diputados que integran el bloque, y la verdad que hemos respetado votaciones distintas en distintas oportunidades en nuestro bloque. Recordarán la ley cuando se introdujo el capítulo de tabaco en la ley bases. También me acuerdo, los 2 bloques votaron, sí. Digo, y la verdad, y bueno, lo de la diputada Fernanda Ávila, nosotros no sabíamos que ella no iba a asistir a la sesión. Creo que incluso nuestro jefe de bloque se enteró también ahí. Y me parece que eso amerita más que una reflexión para dentro del bloque, una reflexión de los gobernadores de cómo están actuando frente a un gobierno que ni siquiera está cumpliendo con los acuerdos que está teniendo con el gobierno. Diputada, no sé si es un punto de coincidencia o no, pero recuerdo que su padre tenía un proyecto sobre lo que tiene que ver con las multas de tránsito. Quería reducir, por lo menos también controlar lo que hacen muchos municipios, que es el famoso cazabobos, ¿no? Una foto en la que después no tenés derecho a defensa y se traba el traspaso de automotores y también la posibilidad de sacar el carnet de conducir. Esto también fue parte, tengo entendido o recuerdo, de una resolución reciente del gobierno. Yo no sé si usted sigue el tema, pero hay proyectos que acá tienen dictamen, tratamiento, que dejó su padre, no tiene por qué heredar usted, pero bueno, sí el bloque, o sea que no sé si es un tema que sigue, que le interesa. Sí, es un tema que está en agenda. Incluso yo recientemente presenté otro proyecto que tiene que ver con modificar la ley de tránsito en materia de velocidades máximas seguras, que en realidad es un proyecto que viene de la sociedad civil, de la Coalición Argentina de Movilidad Segura, que simplemente es reducir de 50 a 40, de 50 a 40 las velocidades máximas en avenidas y de 40 a 30 en calles. Y la verdad que
es un proyecto que aspira también a mejorar la seguridad vial. El proyecto al que vos te referís de mi padre tiene que ver más con la fiscalización. Exacto. Que yo creo que es lo que hay que fortalecer, y en eso es necesario un acompañamiento a los municipios, que son quienes se encargan de la fiscalización y de Era muy de la crítico de los seguridad vial. municipios, digamos, el proyecto, Exactamente. porque establecía que no había derecho a defensa y en algunos casos hay rebajes que piden en algunas rutas que son casi imposibles de hacer. Es que yo creo que tiene que ver con el procedimiento administrativo. A mí me tocó ser secretaria del juzgado de faltas de la Municipalidad de Mercedes, así que trabajé mucho en lo que tenía que ver una zona con... donde pasa rutas también. Exacto. Claro. Y cómo... Pero los municipios sobre la ruta no tienen injerencia ni fiscalización. O sea, eso también es un problema, porque nosotros, Mercedes, obviamente, como muchas de las ciudades, está rodeada por arterias provinciales y nacionales, en donde el municipio de Mercedes no tenía jurisdicción, no teníamos jurisdicción en la fiscalización, no teníamos jurisdicción en el mantenimiento de la ruta. O sea, hubo un tiempo en que la entrada a Mercedes por la ruta 41 era Kosovo, de pozos. Incluso mi padre, siendo intendente, recibió un apercibimiento porque una vez, cansado de que el ingreso a la ciudad era tan complejo cuando él era intendente, el municipio decidió tapar los baches del ingreso a la ciudad de Mercedes, y hoy ha recibido apercibimientos por eso. Digo, hay, me parece, todo un trabajo que hacer y que tiene que ser necesariamente en articulación con los municipios. ¿Está de acuerdo con la resolución que hizo Sí, el sí, Ministerio de obviamente Justicia? que sí. Bien. Diputada, consulta, algo habló usted de lo que está pasando en el peronismo, pero digo, usted es del Frente Renovador. ¿Uno qué puede decir? Que en el peronismo hoy hay 3 líneas, digo, una o 4, está Quintela, está Cristina, está Kicillof y está Massa. ¿Me olvido de alguien o va por ahí más o menos? Yo creo, nosotros lo que tratamos con el Frente Renovador, incluso al consolidarlo como partido nacional, que hoy tiene una presidencia, que es un compañero de mi bloque, que es Diego Giuliano, es obviamente remarcar y reforzar la identidad de nuestro espacio político, que integramos... Claro, ustedes son otro partido. Exacto, digo, somos otro frente, partido. Pero son otro partido, claro. Nosotros somos otro partido, ya te digo, muchos con pertenencia previa al peronismo, por eso también obviamente miramos lo que sucede, pero obviamente que en esta interna el Frente Renovador no va a ser partícipe de ninguna, digo, ninguna decisión interna que se discuta dentro de otro partido, que es el Partido Justicialista. Yo voy a ir a otro tema. A Me ver, quedó un vaya. poco en el pasado, pero que es un problema que están lidiando de todos los espacios políticos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar con la implementación de la boleta única de papel a nivel nacional en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, puntualmente? Que era un poco todos los discursos, incluso el tuyo, hacían referencia a que afectaba particularmente porque terminaba desligando ambas elecciones que vienen haciéndose de manera simultánea en la misma papeleta hace muchísimos años. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires va a tener 2 opciones, una si adhiere a la boleta única o no. En el caso de que no adhiera, la provincia de Buenos Aires va a escindir las elecciones nacionales de las provinciales. O sea, creo que sería la primera vez en que eso sucedería. Y si no, está la posibilidad de realizar comicios simultáneos, digo, con 2 urnas, con 2 tipos de votación, Claro, con 2 sistemas pero... concurrentes, pero con distintos sistemas de votación, lo que creo que también confundiría muchísimo al elector. Y por eso nosotros advertimos que la verdad que estaban tocando algo que era lo que mejor funcionaba en 40 años de democracia, que es el elemento o la herramienta con la que los ciudadanos y las ciudadanas van a votar. Y la verdad que en este caso obligarían a la provincia de Buenos Aires, yo creo, también hasta por una cuestión de practicidad, a escindir la elección nacional de la provincial. Y lo que digo ahí, que alguien me diga si eso es más barato o más caro, digo, porque al ciudadano común no le importa si eso lo paga la provincia o lo paga el Estado Nacional. Digo, termina siendo más caro para el Estado en sí este tipo de implementación, que la verdad que por eso nosotros nos opusimos rotundamente, además de que no es menos transparente, no es menos barata. Perdóname, acá en esta elección, para entenderlo, digo, va la lista de diputados nacionales y no van a ir la lista de candidatos de la primera, la segunda, la tercera, no van a ir. No, depende cómo se defina, ya digo, si la provincia de Buenos Aires decide escindir las elecciones. Eso está a resolución de Kicillof. Esta resolución del gobernador, sí. Igual hubo manifestaciones ya, incluso creo del ministro de gobierno y varios funcionarios del gabinete de que no va a haber otra Entonces, si opción vos que escindir la dividís, elección. no importa que sea Cristina o quien sea la cabeza de la lista, porque... Ahora, en el caso suyo, ¿le parece correcta la boleta única? Y si no le parece, ¿por qué? No, yo obviamente fui una de las diputadas que argumentó desde nuestro bloque la oposición a la boleta única, en principio porque justamente estaban, digo,
cuando vamos a discutir algo, una cosa es discutir el sistema electoral y la verdad que lo único que estábamos discutiendo es el instrumento, que no es menos transparente porque únicamente establece como mínimo, por ejemplo, que figuren los 5 primeros candidatos de cada lista y no la totalidad, como sucede hoy en la lista sábana, que figuran obligatoriamente todos los nombres, que eso también era una contraposición con la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que obliga a que aparezcan los candidatos todos los que integran la lista. No es menos barata, digo, el papel, el sellado, el engomado que requiere el papel, es mucho más caro que el papel de la boleta actual. ¿Y la seguridad del lector es la misma? ¿La seguridad del elector? ¿El momento de una boleta única o tener boleta por partido? Yo les dijo algo y los dejo pensando y ya con esto termino. Sí. Lo que se pretende teóricamente con esto es apelar al sistema que sucede hoy en Mendoza, que es en donde el presidente de mesa cuenta con un talonario que le va otorgando al votante, entonces el votante entra solo con eso, marca y lo ingresa en la urna. En una de las charlas que participé de una de las organizaciones que analiza la transparencia de los sistemas electorales, una de las preguntas de una diputada de mi bloque fue hacia las personas que nos daban el curso, ¿qué sucede con ese talonario cuando termina la elección, en donde vieron que a nosotros nos sobraba gente en el padrón, sobres adentro de un bolsín y se van a la Junta Electoral y no había manera de que lo primero que tenían que coincidir era sobre con cantidad de votantes. Y no coincidían. En este caso, el talonario, dijeron, no, bueno, eso se devuelve a la Junta. La seguridad del elector es qué sucede con ese talonario que queda ahí, con posibilidades de marcar crucecitas y meterlos en la urna antes de que llegue a la Junta Electoral. Sabrina Selva, tenemos que terminar, pero tengo 2 títulos que a mí me parece que son para resaltar. Primero, el equilibrio fiscal no es nuestra bandera, dijo como diputada de Unión por la Patria, y es factible que lo que está pasando hoy en la cuestión política del PJ en algún momento se traslade a la convivencia del bloque. Sabrina, muchísimas gracias. No, gracias hasta a cualquier ustedes. momento. Bueno, señor Cantando, nos tenemos que ir. Muchas gracias. María, nos tenemos que ir. Por Hasta nuestra mañana. parte nada más. Gracias. Buenos días.